Estimados, bienvenidos. Un par de ajustes técnicos y estamos. Bienvenidos a la materia Análisis y Visualización de Datos. Bienvenidos a la Diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus aplicaciones. Mi nombre es Valeria Ruloni. Voy a estar junto con Milagro Teruel a cargo de esta materia. Voy a compartir con ustedes el cursado. Bueno, yo soy la de las canas y Milagro va a tratar más que nada la parte de programación, de aplicaciones, como un poco ella les explicó, tenemos como formaciones diferentes. Yo soy más matemática, un poco más teórica, pero tengo mucho contacto con la parte aplicada. Soy docente en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, mucho contacto con ingeniería biomédica, así que me gusta mucho también la parte aplicada y bueno, vamos a tratar de amalgamar los saberes. No vamos a tener absolutamente todas las respuestas, ni vamos a saber todo, pero tenemos mucho por ofrecer y nos vamos a complementar bastante bien, tanto con Milagro y con ustedes, que son también los que van a aportar en el desarrollo tanto de la diplomatura como de esta materia. ¿Bien? Nos introducimos un poco ya en los temas. Milagro ya le hizo una introducción sobre de qué se trata la ciencia de datos, qué podemos pretender con lo que vamos a cursar en toda la diplomatura y qué cosas son necesarias, cuáles serían los alcances y bueno, nosotros nos vamos a dedicar entonces al análisis y visualización de datos. Esta materia es la primera y busca sentar algunas bases y tener algunas herramientas básicas para que puedan transcurrir y aprovechar lo mejor posible las materias que siguen, ¿sí? Específicamente, para hacer un análisis, ¿sí?, de los datos vamos a necesitar herramientas matemáticas también, así como computacionales, y para la visualización también. Entonces, yo me voy a encargar un poco más de la parte formal, de la teoría que nos hace falta para poder analizar y, bueno, después con Miri también visualizar los datos. Como bien dice entonces la materia, análisis y visualización de datos, primero, luego de volver a tomar la introducción que se expresó Milagro, vamos a trabajar sobre datos, van a trabajar sobre algunos datos, van a generar ustedes los datos, ¿sí? Después vamos a adentrarnos, ¿sí?, ahora conmigo nos vamos a adentrar a lo que sería el análisis de datos o herramientas para poder adentrarnos en el análisis de datos y bueno, con Milagro también van a ver más la parte de visualización de datos. Todo va a ir y volver, pero así como a grandes rasgos esa va a ser un poco la separación. Entonces conmigo vamos a comenzar, ¿sí?, un poco para qué herramientas vamos a necesitar para hacer el análisis de datos o qué herramientas podemos buscar para realizar un buen análisis de datos. Y bueno, la que surge así como primera herramienta y por excelencia es la estadística, ¿sí? La estadística bueno, que todos conocemos y vamos a tratar de conocerlo un poco más y ser un poco más cuidadosos, ir despacio con ese aprendizaje, ¿sí? Está bueno encarar a veces algunas cosas que uno cree que las sabe bien y todo, encararlas desde un lugar de la humildad para poder aprender siempre un poquito más allá, ¿sí? Bien, ¿a qué nos referimos con la estadística? ¿Sí? ¿De dónde surge la estadística o cómo se conforma la estadística? La estadística surge y está conformada por
por dos aspectos importantes. Una son los datos, ¿sí? Y otra es la teoría de la probabilidad, ¿sí? Se conjugan estos dos conceptos, los conceptos de los datos y la teoría de la probabilidad, y a partir de esos dos conceptos conforman la estadística. La estadística es bien completa, digamos, pero conjuga básicamente estas dos cosas. Cómo conjuga los datos y cómo junto con la probabilidad, ¿sí? Entonces, es la unión de estas dos cosas. La teoría de la probabilidad se encargó desde un principio para tratar de modelar la teoría de juegos, la teoría del azar, ¿sí? Por eso es que ahí vemos un par de imágenes del hueso de Astraga, lo que es la taba, digamos, y de los dados que están bien asociados a lo que sería la teoría del azar. Entonces, la teoría de probabilidad surge para modelar un poco el azar, ¿sí? Y bueno, y la estadística propiamente dicha viene del estado, en qué estado está un gobierno, en qué estado está una situación de un lugar, ¿sí? Tiene que ver con eso, y en la recolección de esos datos, de cómo está tanto una sociedad como un pueblo en ese momento, y bueno, y viene como con historia, ¿no? Desde los babilónicos, los egipcios, los asirios, los chinos, los griegos, los incas, bueno, los romanos. Ellos hacían censos y trataban como de tener registro de cómo estaba la situación económica del momento, de las cosechas, y bueno, a partir de esos datos podían tener un panorama más amplio de la situación en la que estaban, los censos, cuántas personas había, tiene que ver con ese registro, ¿no? Entonces, se van a conjugar estas dos cosas, el conjunto de datos como para tener registro de la situación, y le vamos a agregar, o la estadística le agrega, una teoría matemática que está por atrás que tiene que ver con la teoría de las probabilidades, ¿sí? Entonces, vamos a pensar hoy en día, ¿sí? Las utilidades que está teniendo la estadística actualmente. ¿Para qué nos está sirviendo hoy en día la estadística actual? Y es la que vamos a abordar en esta materia, ¿sí? Nos sirve para la descripción de los datos. Podemos describir lo mejor posible los datos, no solo una tabla con datos que por ahí es difícil de interpretar un montón de números juntos. Entonces, la estadística nos sirve para describir los datos, para analizar lo que nos dicen los datos, las muestras, uno se hace un experimento, cómo poder analizar esos datos, las muestras que toma de algún experimento en concreto, podemos contratar hipótesis, tomar decisiones a partir de los datos. ¿Qué nos dicen los datos? Y con estadística poder dar alguna respuesta a alguna pregunta que nos planteemos. Podemos medir relaciones, ¿sí? Entre un concepto y otro, usando los datos, ¿no? Y usando la estadística como herramienta para ello. Inferencia, podemos predecir, ¿sí? Esa sería, o bueno, buscaríamos predecir lo mejor posible, con algún cierto error. Bueno, también la estadística nos va a dar información sobre qué error podemos llegar a tener de nuestras predicciones. Bien, esas es como los alcances de la estadística. Sí. Bueno, vayamos a un ejemplo en concreto como para empezar a poner en claro algunos conceptos de la estadística, ¿sí? O de cómo abordar determinados problemas. Entonces, planteemos un ejemplo sencillo, ¿sí? Requerimos un estudio antropométrico, terrible esa palabra, un estudio antropométrico de los habitantes esperen que no me está saliendo todo acá, de la República Argentina, ¿sí? Y bueno, a veces hay que acotar a qué nos referimos con los habitantes, porque por ahí podemos tener esta idea de, no sé, cuáles son los habitantes de la República Argentina, pero a veces hasta hay que acotar el momento en el cual vamos a hacer el estudio, ¿sí? Podemos hacer un estudio en retrospectiva o podemos hacer un estudio actual. Entonces, bueno, hay que plantear específicamente todo eso en cuanto para poder después inferir
poder tomar alguna conclusión al respecto, pero saber desde cuál es la población a la cual le estamos haciendo el estudio, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hay que definir conceptualmente primero es a qué población, ¿sí? Vamos, o con qué población contamos, o a qué población le vamos a hacer el estudio, ¿sí? En este caso podemos definir que la población son los habitantes de la República Argentina, puede ser en el día de hoy, puede ser en este mes. Por eso es que a veces cuando hacen los censos preguntan específicamente, se hace un día en específico y se pregunta a la persona que pernoctó esa noche. Entonces se define muy bien a cuál es la población a la cual le vamos a hacer el estudio. Entonces, yo hablo como de un estudio antropométrico, como medición de la persona, entonces podemos especificar una sola medición en principio, después podemos agregar otras, y que me gustaría medirle, por ejemplo, la altura a las personas. Entonces, ya vamos definiendo un poco qué sería definir un poco cuál sería el ejemplo, el problema, ir dándole forma, ¿sí? Pero bueno, ¿qué herramientas tenemos para encararlo? ¿Sí? Como diría Einstein, la imaginación es mejor que el conocimiento, pero el conocimiento le da poder a la imaginación. Entonces, necesitamos conocer herramientas, necesitamos saber herramientas. ¿Qué herramienta vamos a usar, ¿sí? Para abordar este problema? Y bueno, la idea es que usemos la estadística, la teoría de probabilidades, digamos. Vamos específicamente a la parte de teoría de probabilidades para ver qué herramientas tenemos ahí. ¿Por qué surge la teoría de las probabilidades? ¿O por qué nos es útil para hacer un estudio de lo que le pasa a una población o a un problema en específico? Y bueno, uno de los primeros alicientes, digamos, es que si pensamos, por ejemplo, en experimentos no aleatorios, experimentos deterministas, si nosotros queremos predecir con exactitud el resultado de un experimento, ¿sí? Debemos conocer todas las condiciones que me aseguran saber cuál va a ser el resultado posible. O sea, yo quiero tirar una piedra y si yo tengo bien controlado las cosas, yo sé que si tiro la piedra con la ley de la gravedad va a caer, ¿bien? Pero a lo mejor no sé con exactitud, no sé en qué lugar va a caer, si viene un viento muy fuerte, si estoy en el sur y tiro la piedra y la piedra es muy livianita y capaz que no cae en el mismo lugar que yo pensaba que iba a caer, entonces tengo que tener como todas las condiciones para saber el resultado exacto que va a tener. Y bueno, y no siempre en todas las situaciones podemos manejar y saber todas las variables que están presentes o todas las condiciones a las cuales afecta el experimento o a la solución del experimento. Por eso es que ahí surge la necesidad, ¿sí?, de pensar en fenómenos más aleatorios o que tienen que ver con algo que no podemos manejar, ¿sí?, que no son tan exactos. Ahí surgen al rescate, entonces, los fenómenos aleatorios. ¿Bien? ¿A qué nos referimos, entonces, con un fenómeno aleatorio, con un experimento aleatorio? ¿Sí? La teoría de las probabilidades, según la versión frecuentista, se basa, ¿sí?, en la definición de lo que es un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio tiene las siguientes características. Una, se lo puede repetir, ¿sí?, la idea de la repetibilidad, ¿sí?, se lo puede repetir bajo las mismas condiciones tantas veces como se desee. Esa es una de las características de lo que sería un experimento aleatorio, ¿sí? Uno lo puede volver a realizar bajo las mismas condiciones. Dos, no se puede predecir con exactitud el resultado de dicho experimento, pero se pueden decir cuáles son los posibles resultados. ¿Bien? O pueden ser algunos probables. Bueno, ¿cuál sería el concepto también de qué es lo probable, ¿no? Y bueno, y como tercero y último,
tercera característica, a medida que el experimento se repite, ¿sí? Pensando en la versión frecuentista, a medida que el experimento se repite, los resultados individuales parecen ocurrir como de forma caprichosa. Pero si el experimento se repite en un gran número de veces, o sea, el infinito, digamos, repito, uno espera que el resultado de alguna forma se vaya estabilizando con alguna cierta proporción en todos los resultados posibles, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos tirando una moneda, ¿sí?, que caiga cara o que caiga cruz, la moneda tiene dos opciones, caer cara o caer cruz, ¿bien? Si nosotros conociéramos específicamente todas las condiciones, la fuerza en la cual la tiramos, si conociéramos el viento, cuánto pesa la moneda, cuánto falta para que llegue al piso, todo, si supiéramos todo, sabríamos de qué lado va a caer la moneda, pero en principio, si no conocemos todo eso, es como que tendría como la misma situación de que caiga de un lado o que caiga del otro, ¿sí? Si entonces uno repite este experimento aleatorio finalmente, porque no conocemos todas las, aleatorio para nosotros, ¿no? Porque no conocemos todas las condiciones que van a llevar a que caiga de un lado o que caiga del otro, ¿sí? Va a tener, como quien dice, la misma posibilidad de que caiga de un lado o del otro. Y si esto lo repetimos muchísimas veces, va a tender a estabilizarse que la mitad de las veces caiga de un lado y la otra mitad caiga del otro. Entonces, bueno, esta es como la idea en el fondo en el cual se basa la versión frecuentista de la teoría de las probabilidades. Uno espera que en el infinito, y uno repite el experimento, que se dé con alguna cierta proporción estable en el infinito. ¿Qué pasa? Si la moneda es más pesado que un lado que del otro, va a caer más veces de un lado que del otro. Entonces tiene que ver también con esas cosas. ¿Cuál es la situación que va a modelar esta teoría de probabilidades? Se va a estabilizar en algún lugar, ¿sí? Puede ser un medio y un medio, las posibilidades mitad y mitad, o si la moneda más pesa a un lado, será más del otro, pero en el infinito se va a estabilizar, ¿bien? Esa es la teoría de la probabilidad basada en la versión frecuentista, pero bueno, a veces el infinito para conceptos matemáticos y para teoría matemática tiene sus dificultades, entonces por eso a veces se recurre a definiciones más simples que reflejen en el fondo esta noción, por ejemplo, del infinito, esta noción frecuentista. Entonces se aborda a veces las versiones axiomáticas, definir como unas ciertas reglas que de alguna forma reflejan lo que estaría pasando en esta estabilidad que uno espera que se cumpla de la versión frecuentista. Entonces, la versión axiomática, a partir de esta frecuentista que estuvimos pensando recién, se puede plantear de la siguiente forma: definir una medida de probabilidad, digamos que tan probable es que pase una cosa que pase la otra, esta medida de probabilidad o de proporción, ¿sí?, de que pase un evento que pase el otro. Esta va a ser una medida que se define en un espacio de estados posibles o de situaciones posibles y que tenga las siguientes exigencias, digamos. Esta medida de probabilidad la pensemos como el todo sería una unidad, ¿sí? Y las proporciones estarían entre 0 y 1, las proporciones intermedias, digamos. Entonces, esta es una medida de probabilidad que se define a partir de un conjunto de estados posibles y que si yo pienso en un subconjunto de tres conjuntos total de estados posibles, esta probabilidad está entre 0 y 1. Y 1 sea cuando considero el total, la unidad total. ¿Qué otra cosa le voy a pedir? Así que si yo hago una subdivisión de mi espacio completo, si una subdivisión disjunta, puede ser una subdivisión de todo o una subdivisión más pequeña, si yo hago una subdivisión disjunta, la probabilidad de la unión de esas divisiones sea la suma de las probabilidades de cada división.
Bien, esto es un concepto matemático que por ahí lo vamos a ir a lo mejor afianzando a lo largo de los Filipinas que siguen. Tampoco vamos a ahondar demasiado en estos temas, pero está bueno tenerlos un poco, sentar un poco las bases para poder caminar más firmes después. A ver, veamos un ejemplo y así nos tira un poco más de idea. Por ejemplo, si pensamos en un subconjunto del total, ¿sí? de la unidad, ¿sí? Podemos pensar en el complemento de esta. Entonces ahí sí tendríamos una unión disjunta, ¿bien? Pensamos, por ejemplo, en la idea de una tableta de chocolate. La tableta de chocolate sería como el conjunto completo, la unidad, ¿sí? Entonces la probabilidad de toda la tableta es 1. Y si yo pienso una parte de la tableta, sería el subconjunto A, y el complemento es lo que le sobra, ¿sí? Entonces, la unidad va a ser toda la tableta, el subconjunto A va a tener una cierta proporción, una cierta probabilidad del total, y el complemento, ¿sí? Va a ser 1 menos, o sea, lo que me falta para que al juntarse sumen 1, ¿sí? Esa es la idea, por ejemplo, que está atrás para pensar de que la probabilidad de la unión de estos dos conjuntos disjuntos me dé la probabilidad total que, como dijimos, la probabilidad total la definimos como 1. Este concepto de probabilidad entre 0 y 1 se asocia más a la idea de proporción. También a veces se habla de porcentajes, ¿sí? El 100% o 50%, pero la medida de probabilidad se la piensa en proporciones, como la probabilidad del todo es 1, o sea, una unidad, y las probabilidades de subconjuntos estarían entre 0 y 1, o sea, está más asociado a la noción de proporción, ¿sí? Que está ligada también a la idea del porcentaje, perdón. Son equivalentes, pero la medida de probabilidad está pensada para 0 y 1, entre 0 y 1. Entonces, a ver, pensando en el mismo ejemplo de la tableta de chocolate, pero pensándola como algo más disjunto, no algo continuo, sino que nuestra tableta está partida en barritas, ¿sí? Si tengo K barritas, 5 barritas, 4 barritas, 3 barritas en mi tableta de chocolate, mi entonces conjunto de estados, conjunto de eventos, serían las 5 barritas que yo tengo y entonces el total sería el conjunto de las 5 barritas. Entonces, si las barritas todas tienen el mismo tamaño, ¿sí? Entonces la probabilidad o la proporción de cada barrita sería 1 sobre 5, ¿sí? Un quinto. O 1 sobre 6 si son 6. ¿Se entienden? Entonces, por ejemplo, pensemos que de las 5, 3 barritas son blancas, ¿sí? O de chocolate blanco, y las otras 2 son de chocolate negro. Entonces, ¿cuál va a ser como la probabilidad o la proporción de chocolate blanco en mi barra de chocolate? Y bueno, será 3, ¿sí? Sobre 5, o sea, que es la cantidad de barritas de blanco que tengo sobre la cantidad total. Entonces, esa es como la idea que está en el fondo en las medidas de probabilidad, ¿bien? Podemos extender este concepto, bueno, más allá de las tabletas de las barritas de chocolate, porque puede ser un concepto continuo o puede ser un concepto así discreto de tener una cierta cantidad de barritas de chocolate. Y bueno, estoy pensando de que las barritas tienen la misma proporción, ¿sí? Pero puede pasar en casos en los cuales cada barrita tenga distinta proporción, y bueno, ya verá. Otro ejemplo posible puede ser la probabilidad de ser zurdo, por ejemplo. Entonces, uno piensa en el conjunto total de personas y se fija cuántas personas zurdas hay y cuántas personas derechas hay. Entonces, esa proporción nos estaría dando como la idea de la probabilidad de ser zurdo o de ser diestro, ¿sí? Esa es otra idea. O cuál es la probabilidad de yo ganar en la quiniela, o de cuál es la probabilidad de ganar si me juego
a 2 cifras o a 3 cifras, entonces ver cuál es la cantidad de casos favorables o de casos posibles sobre el total, ¿sí? ¿Es 1 en 100, es 1 en 1000, ¿sí? Si pienso en una cifra o si pienso en 2 cifras, todos estos conceptos están asociados a la misma idea, la idea de la medida de la probabilidad. Y si cada unidad, ¿sí? Se la piensa como equiprobable, todas tienen la misma probabilidad, es la cantidad de eventos favorables sobre el total, ¿sí? Si hay alguno que pesa más, bueno, pesará más y ya. La medida se adapta a esto, ¿sí? Siempre y cuando cumpla las 3 condiciones que le pedí, que esté entre 0 y 1, ¿sí? Que la probabilidad del total, o sea, el total sea 1, y que cuando yo hago unión disjuntas, la probabilidad de la unión sea la suma de las probabilidades. Esa es la idea que está por atrás, ¿sí? La teórica, la definición formal. Bueno, vemos un ejemplo, y ahí lo vamos a dejar de tarea para que lo veamos en clase después, y si lo pueden hacer antes estaría genial, como para ver si se entendió esta idea de la medida de la probabilidad. ¿Bien? El ejemplo es el siguiente, ¿sí? El experimento, ¿sí? Va a consistir en lanzar una moneda 3 veces y observar la sucesión de caras y de secas, ¿sí? Entonces, pensando en todo lo que vimos hasta recién, ¿sí? Podemos pensar, ¿cuál es mi omega? O sea, ¿cuáles son mis barritas de chocolate posible? ¿Sí? Y después, entonces, pensar qué cantidad de barritas tengo, ¿sí? O las dos cosas se van a dar a la vez, ¿bien? Entonces, el experimento va a consistir en lanzar una moneda 3 veces. O sea que voy a tener una terna de resultados, ¿sí? En un experimento, ¿bien? Y bueno, y observar entonces esa terna que me dio, si cara y seca, o cara, 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 o cara, seca y cara, ¿sí? Sería como quien dice una barrita de chocolate. Haciendo la analogía, la barrita de chocolate, si yo quiero agarrar una barrita de chocolate, ¿cuál sería la probabilidad de que esa barrita de chocolate sea blanca, por ejemplo? Entonces sería como una idea, sería el experimento sería sacar una barrita de chocolate y acá en este ejemplo sería hacer una tirada de 3 veces la moneda. ¿Cuántas opciones posibles tengo? ¿Sí? Si yo sacaba una barrita de chocolate de 5, ¿sí? Barritas, tenía 5 opciones, ¿sí? Esa era a ver, ¿cuántas opciones tengo? Entonces, el ejercicio va a ser, primero, identificar cuál sería el omega, luego, bueno, que va a venir junto, cuántas opciones o cuántos elementos tiene mi omega. Y una vez que yo identifique eso, calcular la probabilidad de que salgan 2 o más caras, ¿sí? Sería algo parecido a cuál sería la probabilidad de que salga chocolate blanco. Entonces hay que identificar cuál es el A, ¿sí? Cuál es el subconjunto de este omega. Y una vez que lo identifiquen eso, bueno, pensar en esto, que esto va a ser la probabilidad de que salgan 2 o más caras. Y como ejercicio, como parte 3 del ejercicio, calcular la probabilidad de que salgan menos de 2 caras, ¿sí? Bueno, se los dejo de tarea y lo seguimos viendo en la clase. Nos vemos pronto.